¿Qué tal? Gracias por compartir este programa de archivo de Argentina Sociedad Anónima y simplemente una explicación de un par de minutos de por qué decidimos que el doctor César Milstein merecía, en este momento tan particular, ser recordado por todos los argentinos. Allá en 1997 pude llevar adelante con él una entrevista muy singular en la que era la Fundación Campomar y que luego se convertiría en el Instituto Leluar. Porque el hecho de que hoy Argentina esté participando en la fabricación de la vacuna contra el COVID-19 es mucho más que una inversión realizada por un grupo económico farmoquímico y la determinación de Hugo Sigman, su dueño, de haber invertido $80 millones en esta planta que fabricará esta vacuna. Porque los $80 millones son fundamentales. Sin esta inversión hubiera sido imposible. Pero esta inversión no hubiera sido posible si Argentina no tuviera la inteligencia que tiene y el desarrollo que tiene en este área. Y me permití simplemente tomar algunas notas. La Fundación Campomar fue creada en el año 1947 a instancias del señor Jaime Campomar, un empresario textil que hizo la donación para crear este instituto de investigación. Y años más tarde, Carlos Campomar, su hermano, legó unas 1.000 hectáreas de campo en la provincia de Buenos Aires a esta fundación para que de allí se nutriera del dinero que producía la siembra de trigo, lo cual marca una posición del empresariado respecto del futuro de un país en el cual creían y en el cual una fundación nacía con nombre propio, pero además estaba apoyada en la capacidad de los argentinos. El mismo año en que se crea la Fundación Campomar, Bernardo Hussein obtenía el primer premio Nobel científico para la Argentina, año 1947, premio Nobel de Medicina. Y Luis Federico Leluar, que trabajaba en la Fundación Campomar, en 1970 también obtiene el premio Nobel de Química, nuestro segundo premio Nobel. Y así es como llegamos a nuestro entrevistado de hoy en este programa de archivo del año 1997, el doctor César Milstein, que recibe el Premio Nobel de Medicina en el año 1984. Estos hombres y todos aquellos que los formaron y a quienes ellos formaron dan como resultado esta participación hoy de la Argentina en el campo de la fabricación de la vacuna del COVID-19. Una singularidad: la Universidad de Oxford es quien llega a la partícula que permite desarrollar esta vacuna, y César Milstein, a raíz de las persecuciones del gobierno militar de turno en su momento, decidió ir a desarrollar su actividad, que termina con este premio Nobel, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Quizás esto tiene que ver porque aquí no hay ideologías y no hay miserias en cuanto hacia el desarrollo tecnológico para la humanidad, y es bueno poner esto de manifiesto donde hay tanta miseria ideológica respecto de algunos temas que tienen que ver con el bienestar de la salud. Por eso es que hoy recordar a César Milstein es una forma de ponerle un cimiento a esto que los argentinos hemos logrado, no precisamente por el apoyo de los gobiernos, sino porque, como lo dijo Hugo Sigman, este es un acuerdo entre privados que incluye al señor Carlos Slim, quien será en México quien lleve adelante el envasado de estas vacunas, y donde AstraZeneca, que fue la compañía que financió este proyecto de la Universidad de Oxford, elige a esta empresa argentina para la fabricación de la vacuna. Es bueno hacer este pequeño raconto para evitar aquellos que surfean sobre el prestigio de los demás, cuando en realidad esto tiene una larga trayectoria que desemboca en esto y no de manera casual.
Y quiero recordar y agradecer a Laboratorios Ruemers, que en su momento fue quien hizo posible que este programa se llevara adelante a través de su hombre de Relaciones Institucionales, don Rubén Moreno. Los dejo en compañía de nuestro premio Nobel, César Milstein. Su charla tuvo que ver, en la exposición inicial, sobre ciencia básica y sociedad, y de qué manera existen posibilidades para aquellos que encaren esto, aunque sean, en este caso, países del tercer mundo. Habló así de ciencia básica nuestro premio Nobel. Eso lleva a hacerse la pregunta, ¿y un país con un bajo desarrollo industrial o relativamente bajo? Países a los que en ciencia colectivamente los llamamos países del tercer mundo porque pertenecen al conjunto de países que académicamente están agrupados por la Academia una Academia de Ciencia del Tercer Mundo, y de la cual Argentina es un miembro de cierta importancia. Entonces van a tener ellos alguna ventaja, alguna desventaja, o se deben olvidar del tema, porque todos esos grandes descubrimientos, esos grandes avances, se hacen por compañías multinacionales, se hacen en los grandes países industrializados y en los cuales nosotros, los argentinos, no tenemos ningún futuro. Una de las tragedias que van a conspirar contra las posibilidades de que ese círculo vicioso se rompa es la falta de convencimiento y de convicción y de reconocimiento de una verdad que puede ser difícil de absorber, pero que para mí es una gran realidad. Y es que en los países del tercer mundo, países no industrializados, hay un reservorio de material humano que le ofrece en este momento a esos países no solo una oportunidad única, sino una oportunidad que está por encima del promedio. Estos desarrollos modernos son un verdadero aliciente, debiera ser un aliciente para el futuro desarrollo industrial. El futuro desarrollo industrial, lo repito. Y eso solo puede venir a través de la investigación básica. ¿Por qué? Porque no se le puede pedir peras al olmo. No se le puede pedir a un científico sin entrenamiento básico, o a sus discípulos, que es más importante, o a ellos como profesores que van a tener que formar sus discípulos. No se les puede pedir a ellos que hagan los desarrollos que son necesarios y para que la industria tome ventaja de esas posibilidades, si ellos mismos no han sido capaces y no están en condiciones de competir de alguna manera o de otra, no necesariamente por delante, no necesariamente a un alto nivel, o no siempre a un alto nivel, con los otros países, pero por lo menos a ese nivel esencial y necesario que va a dar las posibilidades de una formación de material humano importante. El doctor Milstein, que desde 1963 se encuentra en el Reino Unido de Gran Bretaña, en Cambridge, precisamente desarrollando su actividad en materia de biología molecular, se reconoce como un científico del tercer mundo y a su vez forma parte de un consejo de científicos del tercer mundo que, como él bien dijo, integran países como la Argentina, integran países como México, pero no integran países como Australia
o Canadá. Sin embargo, dio ejemplos de las posibilidades cerebrointensivas, volvemos a la palabra, que tienen los países del tercer mundo. La India se ha transformado en uno de los más grandes exportadores de software del mundo, que involucra alrededor de 1,2 billones de dólares de software. Y eso es exactamente el ejemplo que la Argentina, que los dirigentes del país, que los que tienen a cargo el futuro económico de este país, tienen que tener en cuenta. Es que está lleno de grandes talentos y que estas cosas debieran estar pasando ya. Claro, desgraciadamente, un gobernante que lleve adelante un plan de este tipo se va a llevar solamente las ventajas de la historia, porque estas cosas llevan mucho tiempo. Y los votantes no miran a eso, sino a su bolsillo. Así que ni siquiera le va a dar las ventajas de los votos. Quizá. Pero también este país es un país muy sofisticado, con un electorado muy sofisticado, y que es posible, y es la función nuestra como científicos y de ustedes como periodistas, de tratar de que ese concepto quede claro y que influya también a los votantes, para que hagan notar a sus gobernantes que eso es lo que ellos quieren. Ya en diálogo con los periodistas, un colega de Página 12 introdujo el tema de patentes, que en estos días en la Argentina está teniendo amplias repercusiones a raíz de las presiones que se está recibiendo de parte del gobierno de los Estados Unidos y algunas sanciones económicas por no haber hecho una patente a la medida de los reclamos de los intereses americanos, sino dentro del marco del GATT, respetuosos de los marcos internacionales. Y allí no solamente habló del tema de patentes, sino también habló de cómo a partir de la iniciativa de científicos se pueden llegar a patentar y a lograr grandes réditos de tipo económico. Así se expresaba el doctor Milstein al respecto. Todas o casi todas las grandes patentes en biotecnología son patentes desarrolladas por individuos o por muy pequeños grupos, usualmente asociados con universidades. La Universidad de Stanford en Estados Unidos tiene una entrada que no le puedo decir cuánto es, pero es una enorme suma, recibida a través de patentes. La más importante de ellas es la primera patente de biotecnología. Esa patente, ese descubrimiento que yo me refería, el primer ejemplo de fusión genética que da lugar a las posibilidades, que cuando se hizo no estaba muy claro, para los que lo hicieron no se les ocurrió que era patentable, pero que a un entrepreneur, ¿se dice? Sí, a un entrepreneur se le ocurrió que podría ser patentado, y muy poco antes de que venciera el periodo en el cual ellos podían patentar. En Estados Unidos tiene una gran ventaja, es una de las injusticias del sistema de patentes de los Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy liberal, pero cuando se trata de proteccionismo es el más proteccionista que yo conozco. Cuando se trata de, entonces, Estados Unidos tiene una situación única que permite patentar hasta un año después de publicar. Poco tiempo antes de que se venciera ese periodo, este entrepreneur propuso patentar ese experimento, y eso le dio a la Universidad de Stanford una gran importancia. Eso llevó a la fundación de la primera gran compañía de biotecnología, que se llamó Genentech.
que al cabo de unos 10 años de vida, partiendo de capitales ínfimos, fue vendida a una de las grandes instituciones, una de las grandes corporaciones, por una suma que no recuerdo, pero alrededor de varios billones de dólares. Otro de los temas que apareció durante la charla con el doctor Mistel fue el tema de la financiación para la investigación, en este caso científica pura, haciendo referencia a que, bueno, el Estado que en un momento dado había ocupado este rol, tratando de tener un protagonismo de tipo, digamos, generado por la Guerra Fría, esto es, lograr incentivar a los científicos en determinadas áreas, se había retirado de esto. Entonces, ¿cómo hacían los científicos para seguir investigando? ¿Cómo se podía seguir investigando? ¿Y a quiénes les interesaba esta investigación para que continuara de alguna manera dándose esta sinergia en materia de desarrollo de investigación pura? Y así nos contestaba nuestro premio Nobel. En muchos de los países del primer mundo, de los países altamente industrializados, esa disminución está, si no totalmente, parcialmente cubierta por apoyos de dos fuentes. Una es de los industriales que tienen miedo de quedarse sin la base científica de la cual ellos pueden sacar sus patentes. Si en un país se pierde la base científica, se van a perder las patentes en el futuro. Y eso es un temor grande que tienen las grandes corporaciones. Le preguntábamos al doctor Milstein, ya entrando en conversación directa, por el mismo tema que era el tema patentes, ampliando algunos aspectos de lo que ya había expuesto, y nos contestaba así. Desde el punto de vista del científico, son dos preguntas, o quizás una pregunta global, pero la primera parte es, ¿usted como científico cree que el tema de las patentes y de la creación de monopolios sobre las patentes crea alguna forma de cerrojo en este intercambio de información entre los científicos y limita de alguna manera esta sinergia que provoca la libre discusión de los temas? La respuesta es que sí. Yo sí creo que eso provoca. Los científicos en general, no, vamos a aclarar un punto, ¿no? Hay una cierta idea de que los científicos, en alguna gente, no sé si ustedes lo pensarán así, pero es a veces común pensar que los científicos son muy dadivosos y que cuentan todo a todo el mundo, y cuando van a un congreso les dicen los experimentos que están haciendo. Eso es un cuento. Los científicos son de los más agarrados a sus propios resultados, y hasta que no están publicados se callan, y ni bien se publican hablan como descosidos. Pero eso que ya es bastante exagerado entre los científicos es exacerbado por el problema de las patentes. Y si, aun cuando no sea para otra cosa, por lo menos les sirve para decir, no, yo no te puedo contar eso porque es secreto, porque lo estoy por patentar, o porque tomé una patente y no puedo decir nada, aún como excusa, también colabora en esa dirección. Último tramo, última repregunta que le hacíamos al doctor Milstein, que obviamente va a quedar un fragmento para iniciar nuestro próximo programa. Pero insistíamos sobre el tema patentes porque nos parece cardinal, sobre todo en momentos en que en la Argentina se están realizando inversiones en materia farmacoquímica, y no solamente de parte de laboratorios nacionales, sino también de laboratorios extranjeros que se están instalando en el país, y así nos contestaba el doctor Milstein. Acá voy al científico miembro del tercer mundo, de un país que está anotado en el tercer mundo, pero que obtuvo su premio Nobel en un país que le ofreció su desarrollo de primer mundo, y es a partir de lo que usted hablaba de los entrepreneurs, de las pequeñas empresas, de ese factor humano que tienen países como el nuestro, como la Argentina, y usted mencionó la India en el caso de software, y usted bien sabe el problema que está viviendo hoy nuestro país en particular con el tema patentes, con los Estados Unidos, y las sanciones a las que está siendo sometida la Argentina por haber hecho una ley dentro del GATT, pero fuera de los intereses particulares de los Estados Unidos, como usted bien mencionó. Son liberales con la hermana del otro, pero muy conservadores con la propia, ¿no? Entonces la intención es, quizás como una opinión suya,
saber si en caso de que nosotros hipotéticamente adecuásemos nuestra ley de patentes a los intereses de esas grandes corporaciones que usted acababa de mencionar, existe la posibilidad que, dado el factor humano que existe en la Argentina, transfieran parte del ciclo de investigación o desarrollo de medicamentos hacia nuestros países, o no deberíamos contar con esto? Yo considero que las leyes de patente como están ahora en el mundo, no me refiero a ningún país en particular, son antidiluvianas. Se desarrollaron inicialmente con el concepto, con la idea de proteger al inventor. Hoy en día eso ha cambiado totalmente y lo que sirve es, en cierta medida, para proteger, sirve para proteger a las compañías que van a desarrollar esas patentes. Yo entiendo el problema que tiene una compañía, y ese es el argumento que ellos usan, y es un argumento muy válido. Yo entiendo perfectamente que una compañía que ha gastado millones y millones en el desarrollo de una droga o de un fármaco, tiene que de alguna manera justificar frente a sus inversores esas inversiones, y la única manera que lo puede justificar es con una cierta ganancia que le viene a través de los royalties, de las regalías o de los precios un poco inflados que ellos pueden poner a los productos porque son los únicos productores. Yo eso lo comprendo perfectamente. Pero lo que no me parece razonable es el detalle, la forma en que todo eso se hace. Eso creo que debiera ser cambiado. Que va a ser un cambio lento, quizá alguna vez venga, quizá no venga. Quizá a nadie le guste el tipo de ideas que yo pueda tener con respecto a la forma de hacer patentes. ¿Cuál es? No, es muy complicado eso, porque hay muchas formas. Yo creo que se tiene que hacer de otra manera en la cual se reconozca el esfuerzo y los gastos, pero que eso no sirva como fuente de explotación del enfermo, por ejemplo.